Marcos capítulo 9, del 42 al 50. El cirujano Julian John Kirschhoff dijo las siguientes palabras, y lo leo textualmente: las extremidades de los soldados corren tanto peligro por el ardor de los jóvenes cirujanos como por los misiles del enemigo. Resulta que en la guerra civil de los Estados Unidos había tantos heridos de guerra en aquel momento que era imposible para los doctores militares realizar los procedimientos médicos necesarios, o más que necesarios, delicados. Pues había tantos enfermos y había tantos heridos de guerra que era difícil atenderlos de una manera individual. Por esta razón, muchos de estos médicos fueron conocidos en ese tiempo como los carniceros. Se ha llegado a especular que alrededor de 60,000 personas tuvieron alguna operación durante este tiempo de guerra, y 3/4 de estas intervenciones médicas fueron amputaciones. En otras palabras, la infección, para aquellos que no saben qué es qué pasa por la amputación, pues usualmente se hace cuando hay una infección o una gangrena, más bien, que es una infección en el tejido o en alguna extremidad del cuerpo, y lo que se hace, se corta esa parte para evitar algún mayor mal en esa persona. Y en este caso, si no se hace, si no se atiende a tiempo, lo único que puede causar a esta persona es la muerte. Aunque la crítica de este cirujano en aquel momento era muy cierta, pues eran muy crueles los militares o los médicos militares, quienes muchos de ellos eran simplemente inexpertos, las decisiones o las intervenciones tan exageradas, pero las intervenciones tan drásticas, de alguna u otra manera justificaron, pues lo que estaban haciendo los médicos era proveerle una mayor posibilidad a aquel soldado de poder sobrevivir. Y eso es exactamente lo que hoy vamos a estar estudiando en estos versículos. Lo que el Señor Jesucristo compartió en esta sección es lo siguiente: de que debemos de cortar o de amputar todas aquellas cosas que nos desvían de nuestro caminar del Señor. A diferencia de los médicos militares, quienes desconocían si la amputación iba a ayudarle al paciente a sobrevivir, porque seguramente algunos de ellos murieron desangrados, la amputación de cualquier pecado en nuestra vida es una garantía, escúchenme bien, es una garantía de vida eterna. Oremos a nuestro Dios. Señor, venimos delante de ti en esta hora. Primeramente, mi Dios, para que en medio de la enfermedad y quizás de la molestia de mi garganta, Señor, tu nombre pueda ser glorificado. Yo te pido, Señor, que nuestros corazones en esta hora puedan alinearse a tu voluntad. Que tu palabra nos pueda hablar con tal claridad, Señor, que podamos ser confrontados, Señor, y no salgamos de aquí diferentes, sino que seamos transformados y animados, no para cambiar algunas cuantas cosas de nuestra vida, sino para cambiar cada una de ellas, cada cosa, Señor, que nos impide o que nos está impidiendo a tener esa relación genuina con tu Hijo Jesús. Sé tú, pues, quien te glorifiques a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te oramos. Amén, Señor, y amén. Les voy a pedir ahora sí que tengan su Biblia lista ahí en Marcos capítulo 9, del versículo 42 al 50. Y un servidor va a estar leyendo. En esta ocasión voy a leer toda la lectura y después vamos a hacer el análisis del texto, y en cada sección vamos a ver la forma o la aplicación que tiene para nuestra vida como hijos de Dios. La palabra de Dios dice así. Muchas gracias. Versículo 42.
Dice, cualquiera que haga pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera si le hubieran atado al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y lo hubieran echado al mar. Y si tu mano te es ocasión de pecar, córtatela. Te es mejor entrar en la vida manco que teniendo las dos manos ir al infierno, al fuego que no se apaga, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecar, córtatelo. Te es mejor entrar cojo a la vida que teniendo los dos pies ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Te es mejor entrar al reino de Dios con un solo ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Porque todos serán salados con fuego. La sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonarán? Tengo sal en ustedes y estén en paz. Tengan sal en ustedes y estén en paz los unos con los otros. Para algunos estudiosos resulta que el versículo 42 tiene una multifuncionalidad. En otras palabras, tiene dos funciones. El versículo 42 es la primera función viene a ser una conclusión de la sección versículo 38. El domingo pasado lo estuvimos predicando acerca de esta situación de los celos o de las rivalidades que hay dentro de la iglesia. Pero la segunda función de este versículo 42 viene a ser la introducción de esta nueva sección o de esta nueva enseñanza que el Señor Jesucristo está a punto de compartir. Y se los voy a leer de nuevo. Dice así: cualquiera que haga pecar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le hubiera atado al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y lo hubieran echado al mar. El primer aviso del Señor Jesucristo, la primera advertencia, consistía en que nadie, absolutamente nadie, incluso de los que estamos aquí, somos exentos de hacer pecar a otra persona. Yo no sé ustedes, pero es muy probable que los discípulos en aquel momento no pudieran entender la profundidad o el peso que Jesús les estaba compartiendo a través de esta enseñanza. Pues los discípulos se estaban convirtiendo en los primeros heraldos del Evangelio, en los primeros mensajeros de las nuevas de salvación. Por lo tanto, en la forma como ellos fueran a responder ante los problemas, ante los retos por causa del Evangelio de Jesucristo, tendría una influencia descomunal en sus oyentes, tanto negativo como positivo. La advertencia de Jesús en el versículo 42 es tan seria que la imagen que utiliza o la ilustración que Jesús utiliza es tan gráfica que dice prácticamente que es mejor que tú y yo tengamos una muerte horrible como es el morir ahogado, que antes el influir o el hacer caer a otro hermano que está empezando en los caminos del Señor. Y mientras que el versículo 42 es una advertencia sobre el peligro que corren los otros de ser desviados de Dios, los versículos 43, 45 y 47 son una advertencia del peligro que tú y yo corremos si no lidiamos con nuestro propio pecado. ¿Lo escuchaste bien? Los siguientes versículos vamos a estar viendo la advertencia que el Señor Jesucristo le hace a los discípulos del gran problema, del gran peligro que corremos tanto ellos en el primer siglo como aún en el siglo XXI, de que si no lidiamos con nuestro propio pecado estamos en grandes problemas. Y la amonestación del Señor Jesucristo puede ser o parece tan severas, e incluso son tan severas que vienen a funcionar como esta clase de filtros
entre verdaderos creyentes y falsos creyentes, porque solamente los verdaderos discípulos, los verdaderos hijos de Dios están dispuestos ¿a qué? Están dispuestos a obedecer esta clase de advertencias. El Señor Jesucristo, lo que estamos viendo aquí en estos versículos que acabamos de leer, utilizó un recurso que se le conoce como la hipérbole, o mejor dicho, la exageración, donde exageras donde exageras tu idea para dar un punto. Y el punto del Señor era el siguiente, de que era necesario tratar nuestro pecado con severidad y con rapidez. Ahora déjame decirte que en ningún momento el Señor Jesucristo estaba esperando que los discípulos tomaran esta ordenanza de una manera literal, ¿verdad? De cortarse la mano, de cortarse el pie o de sacarse el ojo, porque anteriormente el mismo Señor Jesús en Marcos capítulo 7, Él dijo que el problema del hombre no está en las cosas externas, no es lo que te rodea a ti, no es lo que me rodea a mí, sino que el problema verdadero proviene ¿de dónde? Del corazón. Citando textualmente lo que dijo el Señor Jesucristo en Marcos capítulo 7, versículo del 20 al 30, dice así: lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan ¿a quién? Al hombre. Entonces, si el problema es el corazón del hombre, ¿por qué el Señor Jesucristo tuvo que utilizar estos ejemplos tan explícitos o estas ilustraciones tan violentas? Porque como lo dije anteriormente, el propósito de Él era mostrar la seriedad con la que tú y yo debemos de tratar ¿qué? Nuestro pecado en nuestras vidas. El hecho de que el Señor Jesucristo hiciera mención de estos miembros del cuerpo, de la mano, del pie, del ojo, era simplemente para resaltar que la batalla contra el pecado abarca todas las áreas de nuestra vida. Todas las áreas de nuestra vida. De hecho, si ustedes pusieron un poco de atención en la lectura que hicimos anteriormente, el texto indica una acción rápida. En el versículo 43 dice así: si tu mano te es ocasión de pecar, córtatela. Y esto se repite no solamente con la mano, sino que también con el pie y con el ojo. En otras palabras, el deseo de Jesús era de que tomaran una acción rápida ante aquello que los estaba desviando del camino de la verdad, o que los alejara de Dios. Esta enseñanza de Jesús vino a combatir una filosofía griega que se desarrolló más o menos por ahí, por los primeros siglos, donde afirmaba que tanto la materia como el cuerpo no eran malos, eran malas, pero la mente o el corazón de la persona, el espíritu de la persona era bueno. Esta filosofía griega sostenía que el hombre podía hacer lo que él quisiera con su cuerpo, porque al fin y al cabo, tanto el cuerpo como la mente eran dos entidades separadas. En otras palabras, lo que estos filósofos o personas que estaban enseñando esta idea estaban diciendo que las acciones malvadas que nosotros hacemos con nuestro cuerpo no afectaban el espíritu del hombre. Por el contrario, la enseñanza cristiana, o lo que nos dice la Escritura, es de que debemos eliminar drásticamente cualquier raíz de pecado en nuestra vida. Y claro, afirma que nuestro cuerpo utilizado también lo podemos utilizar para pecar, como lo es la inmoralidad sexual, como el robar, o el maltratar a nuestro prójimo, o el decir palabras hirientes a otras personas. Son simplemente un reflejo de nuestra condición interior, de nuestro corazón. Algo interesante
de señalar. Es como están escritas estas oraciones. Si tu mano te es ocasión de pecar, si tu pie te es ocasión de pecar, si tu ojo te es ocasión de pecar. El verbo, como está escrito, esta oración está en el tiempo presente, indicando lo siguiente, que la lucha contra la tentación y el pecado es una lucha que es una lucha diaria. No es una lucha de un día sí y un día no, porque constantemente tú y yo estamos pecando. Es más, ahorita tú estás luchando con ponerme atención, o quizás estar pensando en el pendiente que tienes que hacer después de aquí. Quizás estás luchando entre mantenerte despierto y poner atención a lo que dice la palabra de Dios, pero constantemente estamos ¿qué? Luchando contra el pecado. Y esto viene a exigir al seguidor de Jesús una vida totalmente comprometida. Porque mientras que tú y yo vivamos en un mundo caído, las tentaciones van a llegar de diferentes formas a tu vida y a la mía. Y esto nos lleva a nuestra primera lección, que la advertencia que el mundo no quiere que escuches. Aquellas palabras que el Señor Jesucristo estuvo compartiendo seguramente aquel día tuvieron que penetrar en el corazón de los discípulos, porque finalmente expusieron la gran demanda que hay en el discipulado. En un mundo donde constantemente se idolatra o se enaltece el individualismo, y donde se empeñan a enseñar que lo que yo hago no afecta a los demás, no afecta a los terceros, esto es una gran mentira. Esto es una gran mentira, y déjame decirte por qué. Porque después de que Dios creó todo, después de que creó los cielos y la tierra, después de haber creado a los animales, después incluso de haber creado a Adán, dijo lo siguiente, que el hombre no era bueno que estuviera solo. Fue la única ocasión donde Dios dijo que algo no estaba bien en su creación. Porque Dios nos creó como seres sociales, para socializar. Así que lo que yo hago indudablemente va a terminar afectando a las personas que están a mi alrededor. Y déjame decirte que las acciones que yo hago van a afectar más cuando éstas van en contra de la voluntad de nuestro Dios. Cuando mi forma de vida provoca que otros se alejen más de nuestro Dios. Y esto pasa cuando nosotros, aquellos quienes tenemos hijos, que somos padres, influimos en nuestros hijos de una manera perversa. Cuando ejercemos un liderazgo autoritario, o como vulgarmente decimos, aquí truenan solamente mis chicharrones y se hace lo que yo digo, y solamente aplico la ley de Dios, pero ¿para qué? Para mi propio beneficio. De esta manera, mis hijos crecen con esta idea de un Dios de un Dios que es gruñón, como un padre que está enojado, listo con el garrote, que es difícil de complacer. ¿Te fijas cómo influimos? ¿Cómo en vez de ser de bendición a otros empezamos alejándolos? O está el otro extremo de aquellos padres quienes nunca disciplinan a sus hijos, quienes constantemente les están consintiendo su egoísmo, sus caprichos, sus actitudes egoístas. Y finalmente estos pequeños crecen que Dios es un Dios que solapa el pecado como lo hicieron sus padres. Y cuando estos hombres que eran niños en aquel entonces se enfrentan a la santidad de Dios, a la justicia de Dios, terminan decepcionados de conocer quién realmente es Dios. Esas son las maneras en las como tú y yo en ocasiones hacemos tropezar a otros más. La primera advertencia de Jesús tuvo que haber traspasado el orgullo de los discípulos,
Pero déjame decirte que la segunda advertencia tuvo que dar esa estocada final al orgulloso corazón de aquellos 12 discípulos. Los ejemplos tan violentos que Jesús expuso en aquel momento llevaban a tomar el pecado con seriedad, a tener compromiso, o demandan compromiso de aquellos que nos decimos seguidores de Cristo. Y es que la seriedad de este problema llamado pecado es tan grave, o debemos de tomarlo con tanta gravedad, que es mejor desechar o alejarse de aquellas cosas que nos desvíen de Dios. Solamente por decirte, es mejor, escúchame bien, es mejor tener un trabajo que te provea tus necesidades básicas lo suficiente, que tener un trabajo donde tú ganes mucho y te provea riquezas y posesiones materiales, pero que finalmente te haga olvidar quién es el verdadero proveedor. Es mejor tener ciertas molestias físicas y restringirnos de ciertas actividades o cosas para que el dolor se disminuya en nuestro cuerpo, que tener una salud completa y finalmente perdernos en los placeres que el mundo nos ofrece a diario. El compromiso para luchar contra el pecado es un compromiso diario, mi amado hermano. Si tú crees que por venir a la iglesia una vez a la semana es más que suficiente para enfrentar tu pecado, es como creer que comer una vez a la semana es más que suficiente para estar saludable. No, amado hermano, debes de buscar la continua comunión con tus hermanos durante la semana, no solamente para que hables de cosas triviales como cómo está el clima, cómo ves la política, qué te parece de esto, o qué te pareció el partido de fútbol, no, sino para que también te juntes y hables de cosas con sentido de eternidad, que te reten a ser más como Jesús, que te hagan hacer más como Jesús. Busca a aquellos que su compañía te incomode, no porque sean religiosos o fariseos, sino porque su vida está tan comprometida con Jesús que te confronta en aquellas áreas que aún tú ni yo hemos entregado al Señor. Amado hermano, necesitamos diariamente estar expuestos a la palabra de Dios. Necesitamos orar cada momento, ser disciplinados en buscar, en apartar ese momento con nuestro Dios. No solamente el orar, aquellas oraciones que hacemos entre la comida, o aquellas oraciones cortas que hacemos antes de acostarnos o después de acostarnos. Así como Daniel oraba 3 veces al día, y como Jesús pasaba una noche en vela en oración, buscando la voluntad de su Padre, de la misma manera, amado hermano, tú y yo debemos de hacerlo. Pensarás en estos momentos, pastor, esto suena demasiado exagerado. Y déjame decirte, tienes mucha razón, suena exagerado. Pero cuando se trata de conservar tu vida, cuando se trata de preservar tu alma para la eternidad, nada de lo que acabamos de escuchar y de lo que acabamos de leer en la Escritura es exagerado después de todo. Porque solamente el necio decide tomar no con seriedad las advertencias de Jesús, quien fue muy claro acerca de las consecuencias eternas. Y esto nos lleva a nuestra segunda sección, la consecuencia para el hombre necio. Esto lo podemos ver en los versículos, en la parte del versículo 43, en la segunda parte, versículo 44, y así sucesivamente. Los ejemplos tan gráficos que el Señor Jesucristo dio en aquel momento tenían un propósito. Y simplemente para leer uno, versículo 43 al 44, dice: si tu mano te es ocasión de pecar, córtatela. Te es mejor entrar en la vida manco que teniendo las 2 manos ir al infierno, al fuego que no se apaga, donde el gusano de ellos
no muere y el fuego no se apaga. Esta misma idea se vuelve a repetir una y otra vez, al menos otras 2 veces, tanto con el pie como con el ojo, porque el deseo del Señor Jesucristo era de advertirle a sus creyentes y de advertirte a ti y a mí que hay una consecuencia eterna, que aquellos quienes deciden ignorar su pecado en su vida, realmente hay un castigo después de la muerte, el infierno. En este pasaje aparece la palabra Gehenna, que se traduce como infierno. Esta palabra Gehenna, infierno, fíjense, aparece 12 veces en el Nuevo Testamento. Y de esas 12 veces, 11 veces es utilizada por el Señor Jesucristo. Y en su gran mayoría es para advertirle a la gente de tomar acción rápida con el pecado que hay en su vida. O sea, si lo hablaba el Señor Jesucristo, quiere decir que realmente hay un castigo después de la muerte para todos aquellos quienes rechazan la gracia de Dios. Déjame decirte que el hecho de que Jesús utilizara esta palabra en su enseñanza, sobre todo en aquel momento, tenía un trasfondo histórico muy significativo. Resulta que en aquella ocasión, esta palabra Gehenna se deriva de 2 palabras en hebreo, que significa valle de Hinnom. Y este lugar se está localizado al sur de Jerusalén. Y en el Antiguo Testamento este lugar se menciona un par de veces. Y resulta que este era el lugar o el valle donde practicaban sacrificios humanos, donde quemaban a bebés en honor al falso dios Moloch. Y con el tiempo, y por la situación que lo hacían tan constantemente, este lugar también se le conoció como Tefot, que significa tambor. Y es muy probable que se le conoció de esta manera porque seguramente había tambores que tocaban mientras que los niños eran echados al fuego vivos. Obviamente que había gritos de espanto, dolor. No sé cuántos de ustedes han tenido la desafortuna de quemarse aunque sea el dedo, y como uno empieza a gritar, o depende de qué tan sensible seas al dolor, pero indudablemente hay un dolor. Ahora imagínate quemarte todo tu cuerpo. Bueno, por esa razón también se le llegó a conocer de esta manera como tambor, porque tocaban los tambores para que pudieran opacar los gritos de estos pequeños niños que eran ofrecidos a este falso Dios. Pero Dios, en su gran misericordia, levantó a un rey piadoso llamado Josías, quien hizo una reforma, y dentro de esas reformas destruyó este lugar de sacrificio. Y este valle de Hinnom pasó a convertirse ahora en el basurero de la ciudad de Jerusalén. Este basurero constantemente estaba ardiendo, pues es donde se depositaban los desechos de la ciudad. Y pasó a ser una ilustración tan gráfica dentro de la cultura judía sobre lo que sería el infierno en la eternidad. No cabe duda que este fue el desafío más grande o fuerte que el Señor Jesucristo presentó en el discipulado, porque nos exhorta a tomar con debida seriedad nuestro pecado y nos advierte de las graves consecuencias que hay, que es una realidad, un lugar de tormento, no porque esté la ausencia de Dios como en algunas veces nos han enseñado, sino más bien porque la presencia de Dios se manifiesta solamente en su ira, en una ira santa como juez. Y esto nos lleva a nuestra segunda lección de este pasaje, que es que las consecuencias
que el mundo te quiere hacer ignorar. La necedad y la ignorancia, escúchame bien, la necedad y la ignorancia son igual de peligrosas en esta vida. El ser ignorantes de las leyes de Dios o el no conocerlas en ningún momento te van a salvar de la condenación eterna. Porque la palabra de Dios es muy clara cuando dice que todos, absolutamente cada uno de los seres humanos que han habitado y que habitarán en este planeta llamado Tierra, han pecado delante de Dios. Y nadie cumple o ha cumplido sus estándares de perfección. Por otro lado, el ser necio y negar estas consecuencias y decir, no, esto simplemente son cuentos de hadas, o esto no existe, es simplemente una actitud tonta y arrogante que finalmente te va a costar por toda una eternidad. Cuando el Señor Jesucristo nos llama a tomar o a tratar el pecado en nuestra vida con esta celeridad y esta rapidez, déjame decirte que está totalmente justificable cuando pones o cuando ves lo que está enfrente de ti, si no tomas la decisión del castigo eterno, lo que le espera al hombre pecador. Amados hermanos, tenemos que ser muy sinceros y amigos que nos acompañas, pero el infierno, al menos como lo presenta la Escritura, no es algo muy popular dentro del mundo. Y tristemente tampoco es un tema que muchas iglesias hablan. Porque hablar del infierno es reconocer la condición pecadora, la condición interior de cada uno de nosotros. Es reconocer que sin haber matado, sin haber robado un banco, sin haber abusado de sustancias tóxicas, sea del alcohol o de alguna droga, o de haberse acostado con otra persona que no sea tu esposo o tu esposa, aún así te hace acreedor del castigo eterno. Hablar del infierno es reconocer que todo ser humano, sin importar su estatus socioeconómico, su nacionalidad, su educación, lo único que merece desde su concepción es la ira de Dios. Hablar del infierno es reconocer que ese castigo no es un castigo impuesto injustamente por Dios a los hombres, sino todo lo contrario, es un castigo justo y santo puesto por el Creador. Definitivamente es difícil entender todo esto y batallamos de poder comprender cómo un Dios amoroso, cómo un Dios compasivo puede hacerlo esto al hombre. Pero déjame decirte que indudablemente batallamos porque aún residimos o estamos habitando en este cuerpo que aún sigue bañado de alguna otra manera, infectado por el pecado, que no nos permite ver en su totalidad la belleza que hay en la justicia de Dios. Pero hay una esperanza de que un día ya no vamos a tener ese problema para entender los atributos de Dios, y en este caso la justicia de Dios, porque finalmente todo tendrá sentido cuando nuestros cuerpos sean glorificados, cuando nuestro cuerpo no esté más influenciado por el pecado que queda en nuestra vida. Los versículos 49 y 50. La sección lleva por título la siguiente: la realidad de todo verdadero creyente. El versículo 49, quizás, déjame decirte, y esto no lo digo yo, sino lo dicen aquellos expertos en la Biblia, es el versículo más difícil de comprender o de interpretar, mejor dicho, en el Evangelio de Marcos. Dice así, versículo 49, porque todos serán salados con fuego. Un versículo muy corto donde el Señor Jesucristo no dio ninguna explicación. Pero la forma en cómo lo podemos entender es a través
de los versículos del Antiguo Testamento, y por una cuestión de tiempo, no tenemos el tiempo suficiente para desmenuzar, pero sí simplemente citar dos de estos textos en el Antiguo Testamento. Uno de ellos es Esdras, capítulo 6, versículo 9, y Ezequiel, capítulo 43, versículos 23 y 24. Y ambos pasajes hablan de la importancia de la sal en el sacrificio o en los sacrificios que hacían a Dios en el Antiguo Testamento. Resulta que la sal era utilizada en aquel entonces como un preservante. Y cuando la sal se le añadía a los sacrificios de Dios, era un simbolismo de la fidelidad perdurable de Dios. Porque así como la sal preservaba a los alimentos, así también la fidelidad de Dios perdura por los siglos. Por lo tanto, Jesús estaba refiriendo con este versículo que todo creyente debe ser un sacrificio perdurable, fiel, que agrade a su Dios mientras que estamos tú y yo aquí en este planeta llamado Tierra. No por nada el apóstol Pablo en la carta de los Romanos, en el capítulo 12, versículo 1 nos dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. En otras palabras, hermanos, sin importar las pruebas, sin importar los problemas o el sufrimiento que tú y yo podamos padecer en este lugar, debemos de llevar una vida completamente en santidad, porque eso es lo que le agrada a nuestro Dios. El versículo 50, vuelve a mencionar la sal, pero ahora hace una advertencia sobre ella. La primera parte de este versículo dice así: la sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonarán? En un mundo, o en el primer siglo, donde la refrigeración no existía como hoy la conocemos, la sal cumplía ese rol primordial de conservar o de preservar, la comida. En los tiempos de Jesús, la fuente principal de sal donde se extraía era del Mar Muerto. La sal tosca e impura que se extraía de estos depósitos salados, en ocasiones se deterioraba si no se le daba el procedimiento correcto. Y una vez que se echaba a perder, se volvía insípida, no tenía sabor, dejaba de funcionar, perdía su función. Por eso el Señor Jesús, en la segunda parte del versículo 50, nos dice: tengan sal en ustedes y estén en paz los unos con los otros. Porque la sal viene a ser ese distintivo entre un verdadero seguidor de Jesús y un espectador más dentro de la multitud. Porque aquellos quienes poseen la sal buena, son los que obedecen a Dios y están dispuestos a hacer la paz con los demás. Y esto nos lleva a nuestra última lección: la realidad del creyente que el mundo no puede ocultar. Amado hermano, es imposible hacer que la sal insípida cumpla la función de la buena sal. Una vez que se vuelve insípida, no hay nada no más que para tirarla a la basura, y nada se puede hacer. De la misma manera, es imposible esperar que el espectador dentro de las multitudes, que el falso creyente, que el hombre que es dominado por el pecado, mantenga la unidad entre los hermanos. Hermanos, ¿por qué a veces hay tanta desunión o tantas rivalidades o problemas en la iglesia, en las iglesias? Porque a veces hay más falsos creyentes en las iglesias que verdaderos creyentes en ellas. Solo el creyente verdadero es el que tiene la buena sal, es el único que está dispuesto a mantener la paz. Hermanos, esto es una excelente noticia. Tú y yo no somos llamados a crear la paz, porque el único que crea la paz es ¿quién? Es Cristo Jesús.
Tú y yo somos llamados a mantener la paz. ¿Te fijas? Las otras organizaciones dicen en su misión: tratamos de crear una unidad de paz, pero la iglesia ya no tiene que tener eso en su misión, porque Él ya la creó. Tú y yo somos llamados simplemente a mantener la paz, a guardar la paz. Aquellos quienes tienen la sal sirven a otros desinteresadamente, sin importar nada a cambio. Se alegran cuando otros son utilizados por Dios y no hay celos en su corazón. La exhortación de Pablo a los cristianos en Roma nos debe de poner a meditar en la petición que nos hace Pablo a nosotros: ser un sacrificio vivo. Quizás hoy nosotros, por el contexto en el que vivimos, contexto cultural, no lo podemos entender, pero el creyente del primer siglo entendía a la perfección esta exhortación. Hermanos, los sacrificios en aquel tiempo se hacían con animales muertos o vivos. Muertos. Estaban muertos. Por eso dice ahí en Romanos que presentemos nuestros cuerpos como que vivos. Ahora, imagínense esto, que el animalito estuviera ahí vivo, ¿verdad? Viendo toda esa situación, pues obviamente que se empieza a poner nervioso y seguramente hace todo lo posible por escapar. De la misma manera, esta es la idea que Pablo nos está diciendo y que Jesús también nos dice desde Marco, que las pruebas y el sufrimiento son las que distinguen al verdadero creyente del creyente falso. Son las pruebas y el sufrimiento en esta vida lo que Dios utiliza para purificar nuestro corazón. Por eso debemos de ser sacrificios vivos, que aun cuando duela, que nos estén pasando el cuchillo, que aun cuando estemos en medio del calor, en medio del fuego, en medio de la prueba, permanecemos fieles, porque sabemos que nuestra recompensa es mayor al otro lado de la eternidad. Quiero que te vayas con esto en tu corazón. Seguir a Jesús es estar dispuesto a pagar el costo en este mundo terrenal. Seguir a Jesús es tomar con seriedad el pecado restante en nuestro corazón. Seguir a Jesús es mostrar lealtad a Él en medio de las pruebas, porque el negarte a seguirle solo te conducirá al castigo eterno. Escúchame bien, que el mundo quiere hacerte olvidar. Y la pregunta es: ¿qué vas a hacer? Ya escuchaste, hay un cielo, pero también hay un infierno. Y como dijo el Señor, como dice la Escritura, hoy es el día de salvación. Tomemos la decisión de que solamente a través de Cristo Jesús, Él es el único que puede limpiarnos y cortarnos todo aquel pecado que nos sigue impidiendo llegar al trono de la gracia. Oremos a nuestro Dios.